Buenos días. Vamos a continuar con las lecciones para los alumnos del primer curso. Vamos a trabajar ahora con el indicador 5 que dice determina el concepto de función exponencial. Se llama función exponencial a una relación como y es igual a elevado a la x, donde la base a es constante. Quiere decir que puede ser cualquier número real. Y x es un término independiente que también puede ser cualquier número real. La base exponente, pueden ser mayor que 1 o menor que 1, como estos otros dos ejemplos. Tenemos el indicador 6, dice representa gráficamente las funciones exponenciales. El ejemplo 1, y es igual a 3 elevado a la x. Le damos valores numéricos próximos al 0 a x para obtener y. Tenemos el ejemplo, le damos valores a la función y es igual a 3x, a x le damos valores próximos al 0, negativo, positivo, incluyendo el 0, y obtenemos y. Graficamos y tenemos una curva. Ese es el gráfico de una función exponencial. Tenemos ahora el indicador 7 que dice determina la característica de una función exponencial. Primero tenemos que al exponente x se le puede dar cualquier valor real. A x le podemos dar cualquier valor real, solamente que a los efectos que no salga de los límites del cuaderno le damos cantidades positivas negativas próximos al 0. El segundo, la curva está siempre sobre el eje x. Esta es la curva, siempre va a estar sobre el eje x, nunca hacia abajo ni va a tocar el eje x. La curva corta al eje y en el punto 0,1. Este es el eje y siempre corta en el punto 0,1. Tenemos ahora que la función es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque a medida que crece x, empezó con menos 2 y terminó con 2, fue creciendo, también crece y. Empezó con un noveno que es 0,11 y terminó en 9. Entonces es creciente cuando a medida que crece x, crece también y. Tenemos el ejemplo 2 y es igual a un cuarto elevado a la x. Tenemos el gráfico, le damos valores numéricos próximos al 0, negativos, 0 y positivos, y obtenemos el valor de y. Esta es la curva del ejercicio, el ejemplo y es igual a un cuarto elevado a la x. Tenemos la conclusión, al exponente x se le puede dar cualquier valor real. Eso ya vimos en el ejemplo anterior, también en este se le puede dar cualquier valor real. La curva está encima del eje x, la curva siempre está encima del eje x. La curva corta al eje y en el punto 0,1, igual que el anterior. La función es decreciente. A medida que crece y, tenemos menos 2, termina con 2, decrece y. Empieza con 16 y termina con 1 sobre 16, que es 0,0625. A medida que crece x, decrece y. Entonces es decreciente la función. Muy bien. La conclusión general de los dos ejemplos. La curva siempre está encima del eje x. Nunca toca el eje x, ni está debajo del eje x. La curva corta el eje y en el punto 0,1. En los dos ejemplos vimos que está corta el eje y en el punto 0,1. La función es creciente si la base es mayor que 1. En el primer ejemplo la base era 3 elevado a la x, entonces era creciente. Y es decreciente si es menor que 1. Era un cuarto elevado a la x el segundo ejemplo. La función se aproxima a 0. Esta es la función. Se aproxima a 0, pero nunca llega a 0. Esto va raspando el eje x, no llega a 0. Próximo al 0, pero nunca llega a 0. Muy bien. Con esto concluimos función exponencial. Sigan estudiando y a cuidarse. Hasta luego.